Buenas noches, hermanos, y paz de Cristo. Bienvenidos esta noche a esta clase. Estamos en Mateo capítulo 15. Ya estamos en Mateo capítulo 15. Ya hemos pasado la mitad de la clase y el Señor es bueno con nosotros sobre la mitad de Mateo. Ya estamos, ya estamos en la otra parte de Mateo. Y le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos para compartir este mensaje con ustedes. El Señor es bueno, hermanos, el Señor es grande, el Señor es increíble, ¿sí? El Señor es increíble y le damos gracias al Señor por esta oportunidad que tenemos. Este, no es para dejarles saber, hermanos, que sí, am, si gustan, me pueden seguir. eh, aquí, hermanos, si me pueden seguir aquí, por Facebook, ya pues ya están en Facebook, por Twitter y por YouTube. Ahí me pueden estar siguiendo, hermanos. Los videos son grabados y luego son subidos a a esas plataformas de redes sociales para que se puedan ver y puedan ser edificados y si pierden, si es que no escucharon algo o fue muy rápido la enseñanza, pueden ir allí, hermanos, y repasar la clase. Entonces, nomás para dejarles saber, bienvenidos a todos. ¿Sí? Entonces, le damos gracias al Señor, como les digo, por esta oportunidad que tenemos para poder dar este mensaje por medio de estos medios de comunicación. El Señor ha sido fiel y es fiel. Entonces, vamos a seguir. Este, pues, el capítulo 15 del libro de Mateo, eh, estamos ahora, Jesús ya está llegando más cerca a la cruz, ya está más cerca a la cruz, Jesús, este, y, y está dejándoles, ya está dando más, la administración de aquí en adelante va a ser más con propósito hacia los discípulos, porque aquí le va a empezar a dejar más instrucción y más instrucción y más instrucción a los discípulos. Entonces, capítulo 15, sí, vamos a leer los primeros versículos. Es más, vamos a leer la primera parábola y también vamos a... entonces son los versículos 1 al 20. Vamos a repasar esos versículos hoy, 1 al 20. Eh, entonces vamos a leerlo y luego vamos a orar. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él, les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandato de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended.
No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabéis que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondió él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiará al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén. Vamos a leer, ya leímos, vamos a orar y vamos a ir delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en esta noche. A ti damos toda honra y gloria, te glorificamos y te exaltamos por tu bondad, por tu misericordia, porque eres fiel, porque eres verdadero, porque estás con nosotros. Señor, tu mano no se ha quitado de nosotros, Señor. Señor, tú mandas ángeles que acampen alrededor de nosotros y como dice en el libro de Hebreos, que nos ministren, Señor, para aquellos que serán salvos. Gracias te damos por tu bondad, Señor, por tu misericordia. Ahora te pido que hables, que nos instruyas, que nos dirijas, Señor. Señor, porque tu palabra no regresa a ti vacía, mas cumple tus propósitos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, miren, vamos a repasar este capítulo brevemente. Como acabamos de leer, los primeros 20 capítulos, bueno, la primera parte del versículo 1 al 9, tiene que ver con este enfrentamiento con los fariseos, con el enfrentamiento con los fariseos. Y esto me acuerdo un poco en este sentido, de que, de que cuando vino Nicodemo a Jesús, en Juan capítulo 3, Nicodemo le preguntó una cosa y Jesús le respondió con lo que verdaderamente estaba en su corazón. Entonces, este enfrentamiento con los fariseos, por un poco va con ese molde. En segundo lugar, tenemos de los versículos 10 al 20, donde Jesús les explica a los que están allí oyéndolo, qué es lo que verdaderamente contamina el hombre, de qué nos tenemos que cuidar realmente. Y luego, del 21 al 28, esa parte de Mateo de este capítulo es impresionante porque al irse Jesús de esa región, va a la región Tirofonicia, va fuera de Israel, va al borde de Israel, con, con el pueblo de este Sidón. Y allí se encuentra una mujer, la Sirofenicia, disculpe, y este encuentro tiene que ver con la fe de ella. Si llegamos a ese punto, a esos versículos hablaremos. La fe de ella, la consistencia de ella. Y luego, al final del capítulo 15, este, del 29 al 31, vemos que Jesús en esa región sanó mucha gente. Disculpen, sanó mucha gente
Lo interesante aquí, hermanos, es que cuando Jesús fue a su pueblo, y eso lo repasamos algunos capítulos atrás, eso que es el 10, 12, donde Jesús no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Es más, es si me permiten, es el 13, cuando él regresó, él fue a Nazaret, del 13, 53 al 58, dice la palabra de Dios que en Mateo que él no hizo muchos milagros por su incredulidad. Y esto tiene que ver con los judíos, pero con los gentiles, era como que creían y creían mucho, y Jesús hizo muchos milagros en esa región. Ah, y luego del 32 al 39, hermanos, vemos una vez más una multitud que está escuchando a Jesucristo, que también han estado con él por varios días y no hay para darles de comer. En el capítulo anterior, en el 14, vemos que fueron 5,000, pero ellos estaban cerca de una ciudad, estaban cerca del mar. En el, en este capítulo vemos que están en el desierto, muy diferente, o sea, completamente diferente que los 5,000. Y si llegamos allí, pues hablaremos de eso. Entonces, así está proporcionado o separado este capítulo. El enfrentamiento con los judíos, que es lo que contamina al hombre, la mujer sirofenicia, que por fe, Señor obra, los milagros y los 4,000 que son alimentados, que nos enseña unas cosas tremendas del Señor. Pero primero vamos al principio de este capítulo, el versículo 1 y 2 de Mateo 15. Se los voy a leer una vez más. Dice, entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ahora, en este primer versículo, lo que vemos es que vinieron de Jerusalén, o sea, vinieron de la matriz, si se puede decir, de la escuela de los escribas, la escuela de los fariseos. Vinieron del lugar importantísimo a qué? Vinieron hacia Jesús. Vinieron a Jesús a enfrentarse con él. Vinieron a Jesús no a dialogar, pero vinieron a Jesús a a ponerlo a prueba en una manera que se va a desarrollar, pero a ponerlo a prueba porque ya para este tiempo, hermanos, Jesús ha hecho cosas delante de muchos fariseos y escribas y saduceos que van en contra de lo que las tradiciones de ellos han estado enseñando y lo que ellos no están viendo de Jesús o lo que ellos están ignorando de Jesús. Por más palabra que tenían, por más palabra que sabían, por más doctos de la ley que estaban, no estaban viendo en la manera de poder ver quién era Jesús el Mesías. No lo están viendo, están ciegos, no pueden ver quién es Jesús, qué vino a hacer, qué es su propósito. No vieron que lo que los profetas habían dicho del Mesías, no lo estaban viendo. Entonces vinieron de Jerusalén a enfrentarse y confrontar a Jesús. El versículo 2. ¿Por qué tus discípulos? Y esta fue la pregunta. Por eso digo lo que dije.
Esa es la pregunta. ¿Por qué tus discípulos quebrantan las tradiciones, la tradición de los ancianos? Miren, aquí esta parte es muy importante entender, porque lo que vienen a Jesús a enfrentarse con él no es la ley, no es lo que dijeron los profetas, no es lo que está escrito en el Torá, no es lo que está escrito en el Septuaginto, pienso que es. No es eso. Lo que ellos tienen un problema con Jesús es que, ¿por qué es, ¿por qué es que tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Eso es muy importante entender, porque ellos están elevando algo, lo están elevando a un nivel que vamos a ver en un rato, que está siendo de más importancia esa tradición que la palabra o la ley de Dios. Esta es la tradición que ellos estaban confrontando a Jesús con. Pues no se lavan las manos cuando comen pan. No se lavan las manos. Esto es de preocuparse. O sea, esto es de preocuparse uno. Porque no es que porque tus discípulos están adulterando. No es porque tus discípulos no están honrando a Dios. No. ¿Por qué es que las tradiciones dicen que se tiene que lavar uno las manos antes de comer pan? Miren, aquí hay una intencionalidad de los fariseos y escribas. Iba a llegar el confrontamiento ahora era de una tradición, algo algo ceremonial que ellos están elevando sobre la autoridad de la palabra, de la ley de Dios. Cuando Jesús vino, su preocupación y sus motivos eran de enseñarle al pueblo la palabra, la ley de Dios. ¿Qué es lo que decía la palabra de Dios? En el Sermón del Monte es lo que él estaba estableciendo, la palabra. No estaba estableciendo otra cosa, estaba estableciendo la palabra de Dios. En cada instante, cuando él enseñaba, su enseñanza era, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, o el reino de Dios está aquí. Ese era, eso era lo que Jesús comunicaba. El reino de Dios está aquí. Dios está caminando entre ustedes. En el libro de Juan, como Juan escribe de que Jesús es Dios caminando entre nosotros, entonces Juan se enfoca en que lo que está haciendo Jesús es porque Jesús mismo lo dijo, yo hago lo que yo he visto y yo digo lo que yo oigo. Yo hago lo que me piden hacer, lo que mi padre me pide hacer. Entonces, la frustración de los fariseos contra Jesús es que ellos tenían sus tradiciones en un nivel inapropiado donde no tenía que estar. Las tradiciones de los fariseos los habían elevado tanto que ellos mismos decían que lo que los escribas decían tenía
era de más compromiso que aún la ley de Dios, porque la ley de Dios es comprometedora, pero también es ligera a la vez. Pero lo que dicen los escribas es sumamente de compromiso. O sea, no no hay razones por qué quebrar lo que los escribas dicen. No hay suficientes motivos. O sea, lo que ellos dicen es de más rigor que la palabra de Dios, que la ley de Dios. Y eso es asombroso porque eso es falso. Eso es falso, hermanos. Nada toma el lugar de Dios. Nada toma el lugar de la palabra de Dios. Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra nunca pasará. Jesús dijo en otra ocasión, él dijo, nada de esta palabra se va a ir hasta que sea cumplida, ni un tilde, hasta que sea cumplida. A ese nivel, a esa categoría, a esa estima, era la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Y en el tiempo de Jesús, a esa estima Jesús quería dejarles entender al pueblo y a los religiosos. Esta es la estima, este es el nivel donde tiene que tener la palabra de Dios y no tenerla en un subnivel bajo lo que ustedes están escribiendo y dictando y interpretando de lo que es la palabra de Dios. Son dos cosas muy diferentes. La palabra de Dios, sobre todo, hermanos, para nuestras vidas, es la máxima autoridad. Es la máxima autoridad. Por eso los discípulos, aún siendo encarcelados, siendo confrontados con muerte, con látigos, encarcelamiento. Las palabras famosas de Pedro y Juan en el libro de Hechos, de los Hechos, era, obedecemos a ustedes, obedecemos a Dios. Nosotros vamos a obedecer a Dios. O sea, no había compromiso de la palabra. No se comprometieron. No se comprometía la palabra de Dios. ¿Sí? Se comprometieron a la palabra de Dios. ¿Sí? Pero la palabra de Dios, hermanos, se toma en serio. Se toma en serio la palabra de Dios. Si hay un libro que nos deja saber la verdad, es la palabra de Dios. Si hay un libro en que no hay error, es la palabra de Dios. Si hay un libro, hermanos, donde de la primera página a la última página es consistente, es la palabra de Dios. Entonces, pero para los fariseos, eso no era. Sí, tenían la palabra de Dios, pero es parte de todo lo demás que ellos tenían. Los otros libros eran el complemento a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en sí no era suficiente para poder vivir la vida como judeo justo, sino necesitábamos ahora algo para complementar la palabra de Dios, para hacerla completa. Y la palabra de Dios, hermanos, no necesita algo que lo complemente. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Punto. ¿Sí? Esta es su palabra. Esta es la palabra de Dios. Entonces, los fariseos se preocupaban con las tradiciones de los rabinos.
Ellos tenían, como dije, en más alta autoridad las interpretaciones de los rabinos que la palabra de Dios y los mandamientos. Entonces, el celo de los fariseos, interesante aquí, el celo de ellos eran sus costumbres. Era como Jesús, ¿cómo vas a venir y completamente deshacer nuestras costumbres? Si es lo que nos hace judíos, es la religión que nos hace pura y justa. Son las tradiciones, no es la palabra, no son los sacrificios, son las tradiciones que tenemos. ¿Y cómo vienes a deshacer nuestras tradiciones? Pero lo que Jesús estaba estableciendo es de tomar la palabra de Dios, la ley de Dios, con más celo que las tradiciones. Y a veces nosotros celamos tradiciones porque son más fáciles, supuestamente, de cargar, y por tomar las tradiciones, subvertimos, es la palabra correcta, la palabra de Dios. Subestimamos la palabra de Dios. Un ejemplo sencillo, ¿sí? Acerca de la santidad. Decimos, la santidad en ciertos círculos se mira así. Esto es lo que se mira ser santo. ¿Y qué hacemos? Como, oh, eso es lo que se mira ser santo. Si me miro así, entonces voy a ser santo. Y eso se convierte ahora en algo que ponemos como santidad, pero realmente la santidad no, no es necesariamente lo externo, sino es lo que está en nosotros. Si realmente en el corazón hay santidad, si realmente, Pablo dijo, si realmente en el corazón hay la circuncisión del espíritu, si somos circuncidados de adentro, es decir, si hemos cortado lo impuro, si hemos cortado lo que nos hace sucios, si hemos renovado la mente por medio del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo nos ha regenerado, si el Espíritu Santo ha transformado nuestra mente, que en sí transforma nuestro lenguaje, que en sí transforma nuestra conducta, que en sí transforma nuestra manera de ser, que en sí luego transforma nuestro vestuario. Pero ¿qué hacemos? Ponemos algo que se ve de más alta estima y nuestra vida vive corrompida por el pecado, no hay transformación, no hay un cambio de mente, seguimos hablando las mismas cosas que hablábamos, seguimos actuando de la misma manera, no hay el fruto del espíritu. No, pero yo me miro santo. Eso equivale para algo. Si el corazón no está allí, por más que uno se quiera ver santo, no es santo, porque la santidad no es necesariamente lo externo, ni fundamental. La santidad, acuérdense lo que Jesús les dijo a los fariseos cuando Jesús estaba comiendo con los amigos de Mateo, que Jesús les dijo, quiero que ustedes vayan y sepan lo que esto quiere decir. Quiero misericordia y no sacrificio. Hermanos, es tiempo, es necesario entender que, que lo que importa aquí
Lo importante aquí, hermanos, es no tener ciertas tradiciones de tan alta estima que las confundimos con que la palabra de Dios realmente nos deja saber. No hay que hacer eso, no hay que hacer esa interpretación falsa. No hay que hacerla, hermanos, porque entonces nos ponemos en riesgo de no tomar la palabra de Dios en serio. Nos ponemos en riesgo de estimar la palabra de Dios por algo que se puede ver. Y Jesús nunca, Dios nunca nos deja pensar porque nos vemos de tal manera, somos tal cosa. No, lo que Dios siempre espera es que examinemos el corazón. Examinemos nuestro corazón. Porque Jesús dijo esto, si la justicia de ustedes no excede la justicia de los fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Lo que los fariseos tenían este, bien, ah, ¿cómo le diré? Bien, no es, bien, no tanto machacada, pero ah, 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 bien en práctica, mejor dicho, bien en práctica, eran sus observaciones, era su conducta externa, era su disciplina, y porque su disciplina era de tal grado, la gente pensaba que ellos eran piadosos, ellos eran los más piadosos de todos. Y lo que Jesús estaba refiriendo allí es que ellos hacían, lo que ellos tenían era lo externo, la disciplina, pero lo que les faltaba a ellos era el corazón, era la renovación del alma, era realmente amar a Dios como como el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. No tendrás imágenes de Dios. Y Deuteronomio 6:4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, ellos tenían toda la disciplina y uno puede tener toda la disciplina en el mundo, pero si uno no tiene el Espíritu de Dios y uno no está poniendo realmente al Señor primero, pero uno está poniendo las tradiciones primero, esta es la acusación que Jesús tiene contra los fariseos. Y es por eso que les llama a ellos hipócritas, porque están elevando sus tradiciones y ¿cómo lo dijo Jesús? Están, dice, están invalidando el mandamiento de Dios. Entonces, allí es donde Jesús trae el cargo fuerte contra ellos. Miren, tanto era la tradición de esto de lavarse las manos, hermanos. Tanto era la tradición que los sanedrines excomunicaban a alguien por no lavarse las manos antes de comer. Y la tradición, si uno era parte del Sanedrín, la tradición era, si esta persona nunca fue restablecida al grupo de los Sanedrines y murió excomunicado, ponían una piedra sobre su tumba para que todos supieran que este Sanedrín fue excomunicado. O sea, tanto así la tradición, tanto así una tradición que no permite, que no permite la misericordia de Dios, que no permite la gracia de Dios, que no permite el amor de Dios, que no permite la compasión de Dios. Por eso Jesús cuando veía la multitud,
¿Qué acabamos de ver en el capítulo 14? Que Jesús tuvo compasión, por más cansado que él estaba, él tuvo compasión sobre ellos. ¿Y qué dijo? Que son como ovejas sin pastor en el libro de Marcos. Pero los fariseos no lo miraban así. Y sí, el lavamiento, hermanos, eran ciertas ceremonias o ciertas personas que tenían que lavarse antes de presentarse delante de Dios. Y por ejemplo, en el libro de Levíticos 15:11 y Deuteronomio 21:6, este, era en ciertas ocasiones se tenían que lavar las manos si tocaban algo inmundo o si había un flujo del cuerpo, pues sí se tenían que lavar las manos. Los sacerdotes se lavaban la ropa y el cuerpo cuando iban antes de hacer un servicio en el templo, según Éxodo 19:10, Levíticos 16:26 y 28, Números 19:7, 8 y 19 y Éxodo 30:17 al 21. Antes que el sacerdote entraba al templo o entraba a la tienda o entraba a hacer su servicio, tenía que lavarse la ropa y tenía que lavarse su cuerpo. Pero no había una tradición de un mandamiento que decía, cuando tú comas te tienes que lavar las manos. No había. Pero los fariseos habían hecho, habían construido una tradición que la habían hecho ley, que ahora era parte de su religión, que no tenía nada que ver con salvación. Nada que ver con la salvación del humano. Nada que ver con la redención de la persona. Pero era tanto el peso de lo que ellos decían y lo que ellos enseñaban que hacían la gente culpable por algo que no tenían que ser culpable. Por eso Jesús les dijo que ellos ponen carga sobre personas que ni ellos pueden cargar. Entonces hay que nosotros, como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de no poner cargas que son innecesarias sobre la gente, sobre los hermanos que ni nosotros podemos cargar. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado porque entonces hacemos la gente pecar sin que haya necesidad de pecado, porque hemos elevado algo más que la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en sí ya es, ya es difícil sin el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo nos ayuda es redarguirnos para pedir perdón de pecados y seguir adelante y renovar nuestra mente y ser más como Cristo. Lo que Jesús hizo en la cruz es darnos su justicia por nuestra injusticia para hacernos justos delante de Dios. Y por eso podemos venir delante del Padre, podemos venir delante del trono de la gracia de Dios confiadamente. ¿Por qué? Porque somos justos no por nuestras obras, sino porque Jesús es justo y Él nos justifica. Y nosotros primero nuestra fe, creyendo en Jesucristo y las obras que Él hizo, nos hacen justos delante de Dios. Entonces, esta es una arrogancia humana, hermanos, que reemplaza o que reemplazó algo sagrado a algo falto. O sea, era una arrogancia humana. Y eso es lo que Jesús estaba reprendiendo. Estaba reprendiendo esta falsa enseñanza de los fariseos. Y por eso, hermanos, los fariseos, vamos a ver, están hartos
de Jesús, están hartos de Jesús. No porque Él trae la palabra de Dios, no porque la gente está siendo sanada, no porque hay milagros increíbles pasando, hay pecadores viniendo. Ellos están enojados porque sus tradiciones están siendo derrumbadas. Qué falta de misericordia. Ahora Jesús usa esta parábola para explicar esta diferencia y poner a fin este argumento de lo tradicional o las tradiciones a la ley de Dios. ¿Sí? Entonces, esto es lo que Jesús dice. Y no es, y es un ejemplo que Jesús está dando. Ellos traen una tradición, pero Jesús trae un mandamiento. ¿Sí? La tradición y el mandamiento. ¿Cuál es el más importancia? Dice Mateo 15:3. Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Mateo 15:14, 15:4. Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará, no necesitará más honrar a su padre o a su madre, y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Jesús ahí estaba recitando Isaías 29:13, donde dice, dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Hay que parar ahí un momento, porque esto es impresionante. ¿Qué está Jesús diciéndoles? Y esto lo están haciendo de ya como una segunda naturaleza, como un reflejo, ¿sí? Lo están haciendo ya de memoria muscular. Lo están haciendo ya como algo usual, algo común, algo que va a pasar porque va a pasar y porque pasó, pasó. O sea, ya no hay más pensamiento, ya no hay más diligencia, ya no hay más entrega, ya no hay más conciencia, ya no hay más raciocismo, raciocinio sobre esto. Ya nomás es algo automático. Es algo automático que pasa. Qué tragedia que cuando hacemos las cosas de Dios común, automáticas, no, ya no pensamos en ella. Es como el cristiano que no lee la palabra de Dios. ¿Cómo puede vivir un cristiano sin leer la palabra de Dios? Yo diría por pura tradición. Por pura tradición son cristianos. Pero no hay voluntad, no hay un cambio de vida, no hay una regeneración de mente, de espíritu, no hay un cambio de cómo hablan, de cómo andan.
No hay un cambio en nada. ¿Qué es? Es una costumbre. Soy cristiano. De cualquier denominación que uno sea, soy cristiano. Y ya. Oh, eso es lo que me enseñaron. Ah, pero ¿por qué te lo enseñaron? ¿Por qué eres cristiano? ¿Por qué eres? ¿Por costumbre? ¿O eres porque Jesús, tú te entregaste a Jesús con todo tu corazón y hay una demostración de que tú te entregaste a Jesús? La demostración es que hay un cambio en ti que no se puede explicar con términos humanos o por fórmulas, que solo viene del Espíritu de Dios. Y esto es lo que Jesús ahora les pone delante de ellos, que la tradición de ellos para, para anular un mandamiento de Dios era que los hijos de los padres dijeran, en Marcos la palabra es corbán. Si uno dice corbán y era judío, es decir, esto está dedicado a Dios y como ya está dedicado a Dios, no es para ti, es para Dios. Y mi obligación a honrarte a ti con mis bienes, con cuidarte, con mantenerte, con asegurarme que tú estés bien, padre o madre, ahí terminó porque ya lo comprometí a Dios y pues no lo puedo, no lo puedo tomar, ya se lo di al Señor. Y eso es lo que los fariseos enseñaban. Enseñaban, si tú ya lo dedicaste a Dios, entonces está bien que no honres a tu padre y a tu madre con tus bienes. Está perfectamente bien. Aunque, aunque tu obligación como hijo es cuidar a tu padre y a tu madre, pero como ya lo dedicaste a Dios, ya estás libre de ese compromiso de ayudar a tu padre y a tu madre con tus bienes, porque se los has dedicado a Dios. ¿Y qué cosa más piadosa que has hecho que dedicárselo al Señor? Cuando Dios siempre pone cuando sus mandamientos no cambian. Hasta el día de hoy, los mandamientos de Dios no son anulados porque vivimos en tiempo de gracia. Los mandamientos de Dios para hoy no son anulados porque somos salvos por medio de Jesucristo. Esos mandamientos todavía siguen hasta el día de hoy. El único que no se observa, y no se observa porque Jesús es nuestro descanso, es el sábado, porque eso era algo ceremonial. Y porque Jesús resucitó al tercer día, el día de adoración se cambió a domingo, porque ese es el día que nuestro Salvador y Redentor, el que pagó el precio por nuestros pecados, resucitó. Entonces ese se reconoció como el día de adoración a Dios. Pero los demás mandamientos, hermanos, siguen en efecto hasta el día de hoy. Y se puede ver en nuestra sociedad, cuando los hijos no honran a su padre o a su madre, se ve, se nota, se nota en su actitud, se nota en su comportamiento, se nota en no respetar las autoridades, se nota en no respetarse ni aún a sí mismo, se nota en cómo hablan de sus padres y de sus madres. Se nota en cada fase, se nota en la manera que los tratan, se nota en cada, se nota cuando alguien no honra a su madre o a su padre. Y es por eso que tenemos que Jesús los confronta a ellos con la ley de Dios. Dice Deuteronomio 27:16. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá
todo el pueblo, amén. Fíjese, maldito el que deshonrará, del que deshonra a su padre o a su madre. Ese es un juicio fuerte, hermanos. Ese es una, ese es, ese es un juicio fuerte. Dios los llama a uno maldito. ¿Y qué hace el pueblo? El pueblo confirma que es maldito por deshonrar a su padre y a su madre. Entonces, a esto Jesús los pone en su lugar a los fariseos. Y miren, Mateo 15:9, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Cuando uno pone una tradición, hermanos, a un nivel equivalente a lo que dice la palabra de Dios, cuidado, cuidado. Dice Pérez Milós, apariencias es lo que los fariseos aparentaban como piedad, pero no era verdadera adoración. Entonces, esa era, esa, esa era meramente religiosa, esa adoración era meramente religiosa y no espiritual. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios sobre nuestra adoración al Señor? Si vemos Juan capítulo 4, versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. O sea, en espíritu con todo lo que soy, con, con mi mente. Dijo el salmista que hay que adorarlo, hay que cantar a él con entendimiento. Fíjense, con entendimiento. Entonces, cada vez que lo adoramos al Señor, sea como sea en nuestras casas por el momento, o sea cuando regresemos a la iglesia, cuando lo adoramos, hermanos, no deben ser palabras sin sentido, con pura repetición porque está en la pantalla o porque ya lo conocemos de tanto tiempo o lo que sea. No, tiene que ser con entendimiento. Si habla de la crucifixión, si habla de la crucifixión de Cristo, con entendimiento, ¿qué es lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz? ¿Por qué nos redimió de nuestros pecados? Si es que nos renueva el Espíritu, ¿cómo lo hace? Por medio de su Espíritu Santo que Él nos da. O sea, en espíritu, con todo lo que hay dentro de nosotros, debemos de adorarlo. Pero la segunda parte es en verdad, en verdad, en lo que dice esta palabra de Dios, en verdad. Cuando leemos la palabra de Dios, entendemos lo que es verdad. Porque Jesús dijo, la verdad os hará ¿qué? Libres. ¿La verdad de quién? La verdad de Dios. Entonces, cuando lo adoramos con todo nuestro corazón, con todo lo que hay por dentro de nosotros, y lo adoramos conforme su palabra, entonces estamos adorando al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sí? Eso es lo que el Señor desea de nosotros. Entender, entender, hermanos. Porque luego Jesús les describe esta parábola a sus discípulos, los empieza a desmenuzar para ellos. Cuando Jesús dice,
Cuando Jesús les dice, y esto es lo que Jesús dijo en el Mateo capítulo 15, 10 al 20. Llamando junto a él la multitud, Jesús les dijo, oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, esta frase, hermanos, hay que, para los judíos era algo como, ¿qué? ¿Cómo? Espérate, Jesús. Tenemos ciertas restricciones de dieta y tú estás diciendo, ¿no es lo que comemos lo que contamina al hombre, sino lo que sale de nuestra boca? O sea, era algo, ahora Jesús está llegando a la profundidad de lo que él quería enseñar, no a confundirlos, porque Dios no nos confunde, pero a verdaderamente dejarles saber, porque acuérdense, a Pedro, a Pedro cuando el Señor le enseñó la visión, que bajó ese plato en una visión, él tenía hambre y él estaba esperando la cena y bajó un plato delante de él en una visión y él vio diferentes animales allí y escuchó una voz que le dijo, toma y come. Y él dijo, ninguna cosa inmunda he puesto en mi boca. Y Dios le dijo, lo que no llames inmundo a lo que yo he purificado. ¿Sí? ¿Y qué pasó? En ese momento llegaron los que fueron a llamarle del centurión. Fue el centurión, ahí es donde entendió esa visión. Entonces, hay cosas que el Señor nos va a enseñar y nos va a mostrar, no para confundirnos, sino para aclarar, aclarar. Cuando un predicador viene e intenta confundirlo o no sé si la palabra correcta es esmerarlo o hacerlo sentir como, este me está enseñando algo nuevo, nunca lo he escuchado así. O un predicador dice, les voy a dar una cosa nueva, les voy a hacer ver este versículo de una forma que nueva, que nunca lo han visto. En ese momento, nomás escuchen, tomen lo bueno y desháganse de lo malo. Y si no hay nada bueno, deshágase de todo, deshágase de todo. Porque Jesús no es el autor de la confusión. Es lo que nos deja saber la palabra de Dios. 12. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras. Pero él contestó, toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Acuérdense que apenas acabamos de terminar cuando hablamos en el capítulo 13 de Mateo sobre qué? Sobre la semilla cayendo sobre los diferentes tipos de tierra y la cizaña que planta el enemigo. Entonces Jesús les está dejando saber, miren, lo que no es de mi Padre será desarraigado, será quitado. Entonces, lo que no es de Él, lo que mi Padre no plantó, los ángeles en los últimos días van a venir y tomar esa cizaña y tirarla en el horno de fuego. Déjenlos. Son ciegos, guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Hermanos, la manera que nuestros ojos son abiertos es por la palabra de Dios. Es entender la palabra de Dios. La manera que no caemos en falsas doctrinas es cuando estamos digiriendo la palabra de Dios.
La manera en que cuando no caemos en tentaciones es cuando estamos digiriendo la palabra de Dios. Estaba leyendo algún tiempo atrás y llegó un predicador, llegó un ministro a, a una iglesia de un hermano, de un pastor, y, y el pastor vio su Biblia, vio la Biblia de este hombre de Dios. Y, y cuando vio la Biblia de este hombre de Dios, la Biblia estaba deshaciéndose. O sea, era una de esas Biblias que uno diría, ¿por qué la tienes? Ya deshácete de ella o déjala en un rincón o déjala en la casa porque ya no es presentable. O sea, ya tiene, ya tiene cinta y tiene cinta sobre la cinta, las hojas ya te están cayendo de por adentro. ¿Por qué lo tienes? Pero lo que vio este pastor y lo que este hombre le comunicó es que mientras que yo estoy leyendo esta palabra de Dios, y la estoy tomando y la estoy viviendo y la estoy digeriendo y la estoy aplicando y diariamente es mi deleite y realmente la estoy tomando como palabra de Dios, como dijo José, entonces, entonces me estoy guardando de no caer, me estoy guardando de no hacer una cosa inmoral. Me estoy guardando de no caer en falsos caminos. Me estoy guardando contra falsos maestros. Me estoy guardando mi alma. Y así lo debemos de ser, hermanos. Esto de ciegos, caminando o dirigiendo o guías de ciegos. Claro, dos ciegos, si no saben dónde andan, caen en peligro. Y cuando no tenemos la claridad de la palabra de Dios, somos ciegos, hermanos. Estamos cegados. Así como Pablo era Saulo de Tarsos. Él estaba ciego, completamente ciego. Por más estudiado, por más religioso en su religión, irreprensible, nos dice en Filipenses, que él era irreprensible como fariseo. Lo que tenía que ver con la ley, irreprensible era él. Pero sin embargo, estaba ciego. Pero cuando vio a Jesús, cuando tuvo ese encuentro con Jesús en el camino hacia Damasco, ahí sí se le abrieron los ojos y allí entendió. Y este hombre escribió los libros, más libros en el Nuevo Testamento que cualquier otro apóstol. 15. Entonces Pedro dijo a Jesús, explícanos la parábola. Mateo 15:16. Jesús les dijo, ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? No estoy hablando de cosas físicas. No estoy hablando de cosas físicas de tradición. Estoy hablando de algo, estoy hablando de cosas que tienen que ver con su salvación. ¿No entienden que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina
al hombre. Es lo que sale de nuestro corazón. ¿Con qué guardas tu corazón, hermano? ¿Cómo estás guardando tu corazón? ¿Cómo estás guardando tu alma? ¿Qué es lo que usas para purificar tu alma y tu mente y tu corazón? Si es la palabra de Dios, haces bien. Si son tradiciones, entonces andas ciego. Sobre toda cosa guardada, dice Proverbios, guarda tu corazón, porque de ella mana la vida. El salmista dijo, Señor, escudriñame, y si hay algo malo en mi corazón, quítalo. Hermanos, en nosotros, en nuestro corazón, hermanos, para vivir una vida agradable al Señor, tiene que estar la palabra de Dios en nosotros. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Y en seguir la palabra de Dios, hermanos, vamos a enseñar misericordia, vamos a enseñar compasión, vamos a enseñar gracia, vamos a tener entendimiento, vamos a tener discernimiento de las cosas. Hay que guardar el corazón, hermanos. Hay que guardar el corazón. Y hay que tener cuidado, mucho, mucho cuidado, de no invalidar la palabra de Dios por una tradición. Y no hay que hacer las cosas de Dios tan común que se nos olvida que lo que el Señor nos da y quién es Dios, Dios no es común. Dios no es común, hermano. Ahora, desafortunadamente no vamos a llegar a la mujer Sirofonicia ni a los 4,000 fueron ah, alimentados, pero los dejo de tarea, hermanos, que ustedes lo estudien. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Y nomás acuérdense, hermanos, estas clases, este, están allí en estas páginas sociales. Si quiere repasar, ahí están, hermanos. Y están otras también allí. Este, y pues Dios los bendiga. Vamos a orar antes de despedirnos para darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por este día, por esta noche. Gracias te damos por darnos entendimiento, por hablarnos, Señor. Porque tú nos hablas y nos hablas, Señor, para aclarar las cosas, Señor, para que nosotros tengamos discernimiento y no caer en falsedad y no caer en tradiciones de hombres, Padre, y no caer en tradiciones de hombres y elevando las tradiciones de hombres como una ley de Dios. Señor, danos entendimiento y todo lo que hagamos, Señor, que lo hagamos en fe, que lo hagamos en fe, Señor, que lo hagamos, Señor, para tu agrado. Gracias te doy. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos esta semana. Está con ellos, Señor. Guárdalos y amén. Pues hermanos, Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros esta noche. Y pues nos vemos para el viernes entrante con la ayuda de Dios a las 7:30.
Dios los bendiga.